Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente con ustedes para poder compartir el devocional que corresponde al día de hoy. Estamos ahora ya en Nehemías capítulo 3. Bien, haciendo un pequeño reencuentro de lo que viene aconteciendo en la historia de la Biblia a través de la manifestación de este personaje, Nehemías, que hemos dicho resulta ser un ejemplo a las personas que desarrollan el ministerio de la intercesión. Vamos a ver cómo da resultado todo aquello que él se vino preparando, vino buscando la presencia del Señor en ayuno, en oración, en luto, en lloro al Señor, y cómo Dios va a usar poderosamente su vida y significaría un personaje en la historia como el pionero en poder restaurar Jerusalén, cumplido en parte las profecías que se habían dado en Daniel acerca de las 70 semanas. Este es un tema realmente muy hermoso y aquí Nehemías viene dando cumplimiento haciendo la función de restaurar a Jerusalén. Bien, hemos dicho de que Nehemías nos da las cualidades de un gran intercesor, nos da las cualidades de alguien que busca la restauración de la iglesia. Hemos dicho de que el intercesor viene a ser un restaurador dentro del reino del cuerpo de Cristo. Hemos visto, amada iglesia, amados hermanos, cómo Nehemías resulta ser alguien que se apasiona tanto por la necesidad de su pueblo, de su prójimo, de su iglesia, y lo asiente tanto en su corazón que se hace parte de ella. A mí me impresiona mucho, y esto es una de las características más importantes de aquel que intercede por su pueblo, aquel que ha sido llamado por parte de Dios a ser un intercesor dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de la iglesia. Vemos aquí en el capítulo 1, versículo 9. Dice él, yo quiero recordar esto, 6, 1:6. En adelante da una serie de características que tiene que tener el intercesor de la iglesia. Pero aquí hay una muy importante. Él dice en el 6, esté atento tu oído y abierto tus ojos, oh Señor, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos también, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y si yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Dije yo que él se pone y se posiciona en el lugar, toma el cuerpo, por así decirlo, aún no lo tomen tan literal, de las personas, de los prójimos, de aquellos que vivían dentro de Jerusalén, y dice, si nosotros hemos pecado, perdónanos, Señor. Si yo he pecado, tal vez pienso que Nehemías no tendría gran cosa que arrepentirse delante de Dios, porque hemos visto que Nehemías tenía un testimonio muy alturado, se había convertido en un personaje de suma confianza frente al rey Atarjerjes. Era su copero. Hemos dicho que copero no es alguien que simplemente es un mozo, no. Hemos ya detallado las responsabilidades de alta confianza que requería el ser un copero. Entonces, por lo tanto, Nehemías tenía un gran testimonio, era de mucho ejemplo, tanto que eso le valió, amada iglesia, que Atarjerjes fuera sensible a la necesidad de Nehemías frente a lo que sucedía en Jerusalén. Pero, digo yo, él, aún no habiendo de repente pecado, él se posiciona como un pecador y pide clemencia, misericordia delante de Dios. Así, un similar, podríamos un poco extender este tema a Jesucristo. Él se hizo pecador por causa de nosotros. Él pagó el pecado de la humanidad
por causa de nosotros. Un parecido, podría yo decirlo, con mucho cuidado, porque Jesucristo es único y la obra redentora que Él hizo se hizo una y para siempre, una sola vez, y solamente a Él le correspondió el que nosotros podamos tener acceso a la salvación. Pero, digamos, el corazón de asentir el pecado de tu prójimo sin juzgar, sin lapidar, sin disciplinar. Ahora, yo no digo, iglesia, que no se debe hacerlo, porque la Biblia también enseña que debemos disciplinar, debemos ser juiciosos frente a los pecados de nuestro prójimo dentro de la iglesia y llevarlos al arrepentimiento. Pero, yendo al punto, no quiero extenderme, aunque lo que toca el día de hoy es corto, la gran implicancia que debe tener un intercedor para llegar al corazón de Dios y obtener el favor de Dios es posicionarse, ponerse los zapatos de la persona que está en pecado y pedir perdón por causa de ellos. Eso llegó y trastocó el corazón de Dios y le hizo cumplir los propósitos que Dios ya había designado con él. Y bueno, y ahí hemos visto que él habla con el rey Atarjerjes, y por el testimonio que ya mencioné, la amistad que ellos tenían, la frecuencia de interrelación que ellos tenían, él le favorece. Y obviamente habían pasado, dije también, aproximadamente entre 3 y 4 meses, eso dice la historia, no lo dice con exactitud, en donde Nehemías había orado, había clamado, había llorado al corazón de Dios, y Dios ya había estado tocando el corazón del rey Atarjerjes, dije, enemigo de Jerusalén. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios hace y da el favor para aquel que le clama de todo corazón, como lo hizo el intercesor Nehemías, el restaurador Nehemías. Bien, dada esta introducción, él va y llega a Jerusalén. Dije también que llega pues como un alto funcionario con una serie de cartas, salvoconductos, porque tenía que recorrer aproximadamente 2.287 kilómetros, y para eso habían muchos enemigos al paso de Jerusalén. Y nadie quería la restauración de Jerusalén. Nadie quería que las puertas sean cerradas, restauradas. ¿Por qué? Porque ellos decían, hay que tenerlos así, en ese estado espiritual, en ese estado para que ellos no se rebelen, no vengan en contra de nosotros, porque si ellos se alinean, ellos se restauran, ellos se afinan a la verdad de Cristo, ellos son temibles en las manos del Señor. Entonces, a nadie realmente le convenía de que Jerusalén fuera restaurada, pero ni aún a Atarjerjes, pero Dios usó la vida de Atarjerjes. Habíamos dicho que Dios puede aún usar a tu propio enemigo para bendecirte. Y Nehemías salió bendecido, con las cartas, los salvoconductos, con madera, con una escuadra de capitanes, ejército, caballos, burros, toda una caravana. Tuvo que ser una gran caravana, porque hoy vamos a ver las cantidades de madera de todo el lugar donde él restaura, implanta. Bueno, es un trabajo increíble realmente, que no lo podía hacer Nehemías solo, sino tenía que ocupar, involucrar a todo el pueblo para la restauración de Jerusalén. Y es así que él va con toda una caravana, con madera, cosas así, para poder restaurar, y debió haber sido una gran, pero gran cantidad de madera, además de una escuadra escolta de parte del rey. Y bien, es así como él llega, habla con los capitanes, hablan con los sacerdotes, con los nobles de la ciudad de Jerusalén, y no los juzga, sino que los exhorta a restaurar, les exhorta a dejar de estar así, en esa condición, tanto de infraestructura, digamos así, como también espiritualmente, que habían dejado de buscar de Dios, habían perdido su identidad, y Nehemías les exhorta a volver a Cristo.
Y dice, todos aquellos dijeron, levantemos y edifiquemos y esforcémonos con nuestras manos para el bien. Y es así, vamos a entrar entonces al capítulo ya 3, es corto, porque hace solamente una repetición y una mención de aquellos que se involucran en la obra del Señor por causa de Nehemías. Bueno, dije que había hablado con los capitanes, con los sacerdotes, con los levitas, para que pudieran restaurar los muros y las puertas de Jerusalén. Y el capítulo 3 empieza así. Dice reparto del trabajo de reedificación. Perdón. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron las puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Vea usted, por causa de un intercesor, por causa de un restaurador, Nehemías, se levanta el sumo sacerdote. Se levanta en dos sentidos muy significativos. Este hombre, cuya responsabilidad asumía el tema espiritual de todo Jerusalén, el sumo sacerdote, dice las Escrituras, se levanta. Se levanta espiritualmente porque estaba dormido. Se levanta para tener la actitud de accionar y asumir su liderazgo e involucrar a las demás personas. Tenía que levantarse el sumo sacerdote para que el resto, viendo la acción, la actitud del líder, en este caso el sumo sacerdote Eliasib, el resto de sus hermanos también lo hicieron, dice la Biblia, y además todos aquellos que vamos a ver que se involucran en la obra del Señor. Cuán importante es cuando usted y yo, que somos líderes, que somos llamados a liderar, estamos activos con nuestras manos de trabajo para el Señor físico, estructural, y activos también en el espíritu para que el resto que están detrás de nosotros imiten, procuren y se contagien de nuestra impetuosidad, de nuestras energías tanto espirituales y físicas para la obra del Señor. Cuán importante es que el líder sea activo espiritualmente y físicamente también. Y cuando el líder es dormido, cuando el líder no acciona, no busca del Señor, no está pilas, como dicen los venezolanos, está activo en las cosas del Señor, el que podemos esperar de los que vienen detrás de nosotros. También están dormidos. Y eso es lo que venía pasando. Entonces, acá de las Escrituras dice que el sumo sacerdote se levanta y con él sus hermanos y empiezan la obra del Señor y a restaurar las puertas que tenía Jerusalén. Y aquí vamos a ver algo importante de todo el extracto de estos versículos que vienen, que son hasta el versículo 32, que compete al capítulo 3. Vamos a ver dos cosas importantes. Dice que en todo el entorno de Jerusalén habían por lo menos 10 puertas. Unos dicen son 12 puertas, pero aquí en Nehemías al menos vamos a encontrar 10 puertas que son restauradas. Estas 10 puertas, amada iglesia, tienen una implicancia y un mensaje tremendo espiritualmente, que son motivos ya de un estudio más personalizado. Hablan de las puertas que uno tiene que tener cuidado y tenerlas cerradas y permitirle al Señor de señores, al dueño de nuestras vidas, a nuestro Padre Celestial, dejarlas entrar. Entonces hay 10 puertas que son restauradas, restablecidas, reedificadas. Y otro detalle importante es que en este capítulo 3 nada más de 32 versículos se menciona, 35 veces la palabra restaurar. Restaurar 35 veces. Cuán importante es, iglesia, esta palabra, restaurar. A veces es mucho más fácil lapidar, destruir a la persona que restaurarla. Recuerde usted,
que usted y yo somos personas restauradas por el Señor, que hemos sido reestructuradas por el Señor. Al menos yo he sido completamente, amada iglesia, no he sido nunca una persona, bueno, eso es un testimonio un poco extenso, pero yo he sido restaurado radicalmente por Dios. Necesitaba yo una reestructura general de mi vida y Dios lo hizo. Por lo tanto, asimismo, debió haber sido de alguna manera para con su vida. Por lo tanto, usted y yo somos restaurados y si somos restaurados, tenemos que ser restauradores de las personas. Ahora, yo no estoy diciendo que no tenga que haber disciplina, porque este es un caso bajo otra perspectiva, frente a una coyuntura ya espiritual que afectaba, podríamos decirlo, toda la iglesia. Otro caso es cuando tratamos persona a persona. Entonces hay que ver cómo restaurarlo, cómo ayudarlo a salir adelante. Y la disciplina es un ente, es un ejercicio, es una puente muy buena para poder restaurar a las personas. Se le disciplina, se le corrige, pero ahí se le tiene hasta que Cristo pueda hacer la obra en su vida. Bien, entonces dije, hay más, por lo menos 10 puertas son mencionadas que tienen un significado muy importante cada una, la del pescado, la de las ovejas, tienen implicancia espiritual para nuestras vidas. Y la palabra de restauración que se menciona al menos 35 veces en 32 versículos. Dice más adelante, en el 5, por ejemplo, dice, y algunos dice, no se prestaron para ayudar la obra de su Señor. En toda iglesia, en toda acción que nosotros podamos querer hacer, siempre hay personas que no quieren participar, siempre hay personas que prefieren su comodidad, siempre hay personas que desisten del apoyo pero reciben el beneficio y ese es el costo. Nosotros no diremos jamás, iglesia, porque no recibieron, no aportaron, no trabajaron, no van a recibir el beneficio de Dios. No, la obra es del Señor y Dios bendice tanto al rico, al pobre, al que trabaja, al que no trabaja, Dios les bendice. Ahora, es un tema muy personal. Si uno acciona para sí mismo mayores cosas y va a tener más beneficio. Pero aquel que no, la gracia y la misericordia de Dios siempre estará para con sus vidas. Y dentro de la iglesia y en todo lugar vamos a encontrar personas así, reacias, indiferentes, pero reciben la bendición del Señor. Y acá dice que algunos no quisieron, unos pocos no quisieron participar, pero, por ejemplo, en el 7, saltando un poco, junto a ellos restauró Melatías el Gabonita y Jadón el Merionita, varones de Gabón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Ustedes saben que los gabonitas estaban paralelos a las cosas del entorno físico del Señor, pero siempre aportaron, siempre ayudaron, siempre fueron solidarios, a pesar de que no era su responsabilidad. Ellos dijeron, nosotros también vamos a apoyar la obra del Señor. Nosotros también queremos trabajar. Nosotros también queremos ser bendecidos por parte del Señor. Y ellos se involucraron también en la obra. Unos, aun siendo de la iglesia, aun siendo de Jerusalén, dentro del entorno, no quisieron, unos pocos dije yo, pero otros de fuera, quisieron ganarse la bendición y decir, sí, yo trabajo, yo aporto, yo doy para la obra del Señor. Más adelante, entre otros muchos más que menciona, mira, cuando se levanta un líder, se activa un líder, todos aquellos que vienen detrás de él se activan también. Acá menciona, usted lo puede leer, una serie de personajes que cada quien hace una labor diferente, pero todos reedifican, todos restauran. Dice el 12, junto a ellos restauró también Salum, hijo de Alojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él y con sus hijas. Qué grandioso, qué importante y qué maravilloso. Mujeres también trabajando como hombres para la obra del Señor.
él y sus hijas, siendo rey, siendo de repente una posición privilegiada. Él dijo, no, yo me meto a la obra del Señor, yo agarro martillo, clavo, no sé muy bien, pero yo lo hago. Y las hijas de él también, tal vez no cogían, vamos a poner por ejemplo un martillo, un serrucho, pero ahí estaban aportando para la obra del Señor. Las hijas dijeron, aún siendo mujeres en esos tiempos, no era tanto de que ellas pudieran involucrarse, pero ellas dijeron, yo me involucro en el trabajo de los varones. Y así, amada iglesia, una serie de personas que se involucran en las cosas del Señor, por causa de que se levantó un intercesor, por causa de que alguien dijo, esto no es posible, yo me posiciono en el lugar de mi pueblo, de mi iglesia, y aun si ellos han pecado, pido perdón por sus pecados, Señor, y se pone a la brecha y cambia la historia. Toca el corazón del rey, del impío, es bendecido cuando uno se levanta, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas espirituales, doblando sus rodillas, clamando la presencia de Dios. Dice la Biblia, hemos leído, en ayuno, oración, luto y lloro. ¿Por cuánto tiempo? Hemos visto por lo menos de 3 a 4 meses. Y empezó la obra. Dios ya la había revelado, Dios lo había empoderado y Dios lo usó al intercesor, al restaurador Nehemías para tocar el corazón de este sumo sacerdote Eliasib. Y este hombre se levanta, y sus hermanos también, y junto con él todo el pueblo. A veces es importante. ¿Cuán importante es? Dos cosas. La intervención del intercesor, sabiendo cuál es su función. Y cuán importante es cuando alguien te activa y uno se levanta en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda la identidad de este personaje. Eliasib recuerda su identidad, recuerda su investidura y dice, he estado dormido, he estado paralizado, pero hoy me levanto, hoy me levanto. Cuán importante es que usted y yo seamos intercesores, seamos restauradores. Si hubiera sido lo contrario de Nehemías, tú eres un inservible, tú no eres un incapaz, tú no sirves por tu culpa, porque era su responsabilidad. Pero el intercesor es llamado a restaurar. Que Dios les bendiga.